En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el esperado tercer secreto de Fátima, revelando una visión cruda e inquietante. La primera parte del secreto mostraba a un ángel imponente, empuñando una espada llameante, listo para golpear la tierra con tal fuerza que las llamas parecían amenazar la estructura misma del mundo, como si estuviera al borde de una conflagración apocalíptica. Al reflexionar sobre el curso de la historia, no podemos ignorar los sorprendentes paralelos entre los eventos que rodearon el papado del Papa Juan Pablo II y la presidencia de Donald Trump. ¿Podría ser que estos eventos que se están desarrollando estén de alguna manera conectados con el cumplimiento de la profecía de Fátima? ¿Y si la divulgación del tercer secreto por parte del Vaticano fuera solo un vistazo parcial, una revelación cuidadosamente controlada, con la verdadera naturaleza del secreto permaneciendo oculta, esperando el momento preciso para ser revelada por completo, tal vez en el año 2025? Esta pregunta que invita a la reflexión sigue flotando en el aire. ¿Intervino Nuestra Señora de Fátima para proteger al presidente Donald Trump durante su mandato? Consideremos el sorprendente simbolismo. Una estatua de Nuestra Señora de Fátima, conocida por su asociación con la protección divina, fue colocada en la Casa Blanca, un obsequio considerado del padre Andrew Mahana, un sacerdote maronita. El 20 de enero de 2017, el día de la inauguración, el padre Mahana también bendijo la Casa Blanca, agregando una capa de significado sagrado al evento. El ala oeste, donde trabajaban muchos de los asesores más cercanos de Trump, a menudo era llamada la «capilla del ala oeste», por aquellos familiarizados con su interior. Este apodo se debió en parte a la presencia de la estatua mariana y otras reliquias religiosas exhibidas en todo el espacio. ¿Podría interpretarse esto como una señal divina de protección y guía? Era posible que la presidencia de Trump no solo estuviera marcada por batallas políticas sino también por una influencia divina superior, una que se hiciera eco de las profecías de Fátima. Mientras persisten estas preguntas, nos quedamos preguntándonos si la verdad completa del tercer secreto de Fátima aún no ha sido revelada, y qué papel dramático podría desempeñar en la configuración de los años venideros. Las revelaciones pueden muy bien estar desarrollándose ante nuestros propios ojos, solo el tiempo lo dirá. Para entender mejor el significado de estos eventos, debemos remontarnos al 13 de mayo de 1981, cuando el Papa San Juan Pablo II sobrevivió por poco a un intento de asesinato. El momento de este evento fue sorprendente. Coincidió con la festividad de Nuestra Señora de Fátima. El propio Papa atribuyó su supervivencia a la intercesión de Nuestra Señora, afirmando que mientras el asesino disparó el arma, fue la Virgen María quien milagrosamente dirigió la bala lejos de él. En sus propias palabras, una mano disparó, y la otra mano guió la bala. Exactamente un año después de este desgarrador suceso, el Papa Juan Pablo II visitó el lugar de las apariciones de Fátima, donde colocó la bala que casi le había quitado la vida en la corona de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, diciendo: «Me salvaste. Me salvaste». Este acto de profunda gratitud simbolizó la profunda creencia del Papa en la protección de la Santísima Virgen. Las apariciones de Fátima en 1917, presenciadas por 3 niños pastores, Santa Jacinta, San Francisco y Sor Lucía, se convirtieron en una piedra angular de la devoción católica moderna. El día 13 de cada mes, de mayo a octubre, María llamó a la oración y la penitencia, y el 13 de julio de ese año, reveló los 3 secretos a los niños, uno de los cuales fue una aterradora visión del infierno. Avancemos rápidamente hasta el 13 de julio de 2024, una fecha que tiene un significado tanto histórico como profético. En este día, 107 años después de las apariciones originales en Fátima, el presidente Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato en Pensilvania. Curiosamente, este suceso ocurrió un sábado, el día de la festividad de Rosa Mística, uno de los títulos de la Virgen María, asociado con una aparición mariana reconocida recientemente. Es más, a solo una milla del mitin donde habló el presidente Trump, se encontraba una iglesia católica con una gruta dedicada a Nuestra Señora de Fátima, ubicada de tal manera que estaba de frente al presidente. En ese momento, el Dr. Mark Sell, un destacado profesional médico, declaró que la recuperación milagrosa de Trump era una señal de Dios, mientras que otro médico observó que parecía como si Dios le hubiera sonreído.
El propio presidente Trump expresó su gratitud en las redes sociales, escribiendo: «Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer. Fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que permaneceremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad». Muchos observadores creen que fue la intercesión de Nuestra Señora de Fátima lo que salvó la vida del presidente Trump, alejando las balas de él de la misma manera milagrosa como lo había hecho con el Papa San Juan Pablo II. Como poderoso instrumento de protección divina, el papel intercesor de Nuestra Señora es central para la fe de muchas personas, y parece innegable que su protección celestial fue invocada en este caso. En ese fatídico día de 2024, su intercesión pudo haber protegido al presidente Trump de todo daño, continuando el legado de tutela divina que ha marcado momentos clave en las vidas de quienes han invocado su ayuda. El momento del tiroteo, ocurrido a las 6:11 de la tarde, hora estándar del este, es un detalle intrigante que ha llevado a algunos a sugerir una conexión con Efesios 6:11 de la mañana. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Después del ataque, el presidente Trump atribuyó abiertamente a Dios su supervivencia, afirmando que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. Parecía como si la protección divina, especialmente la de la Santísima Madre, lo hubiera rodeado como un escudo, manteniéndolo a salvo de todo daño. A lo largo de la historia, se han contado innumerables historias de la Santísima Madre interviniendo en circunstancias extremas para proteger las vidas de sus hijos. Los sobrevivientes de naufragios, incendios y guerras a menudo han atribuido sus escapes milagrosos a su inquebrantable devoción a María. Un ejemplo notable se encuentra en el único lugar aprobado para apariciones marianas en los Estados Unidos, Nuestra Señora de Champion en Wisconsin. A principios del siglo XX, uno de los incendios más mortíferos en la historia de los Estados Unidos devastó gran parte de la zona. Sin embargo, las 6 hectáreas de tierra donde María se había aparecido 12 años antes permanecieron intactas por las llamas. La noche del incendio, la hermana Adele, la vidente de la aparición, y muchas familias locales rezaron el rosario fervientemente y llevaron una estatua de María en procesión, buscando su protección. Incluso una sola oración, como un Ave María o una mirada sincera a una estatua de Nuestra Señora, ha tenido el poder de salvar innumerables vidas a lo largo de la historia. Es a través de su intercesión, otorgada en virtud de su Hijo, que María promete salvaguardar las almas de las mayores amenazas, especialmente las espirituales. En el caso del presidente Trump, en esa fatídica noche de sábado en Pensilvania, parece evidente que Nuestra Señora estaba trabajando, protegiéndolo de cualquier daño de una manera que solo la intervención divina podría explicar. El presidente Trump, como tantos otros que se encuentran en peligro, está bajo el manto protector de la Santísima Madre. María es la madre de todos, católicos o no. Su protección se extiende mucho más allá de los límites de la afiliación religiosa, ya que vela por toda la humanidad. Tal vez un día, el presidente Trump visite el santuario de Nuestra Señora de Fátima, sosteniendo en sus manos las mismas balas que estuvieron tan cerca de acabar con su vida. Este roce con la muerte podría servir como un momento poderoso para la reflexión personal, que lo lleve hacia una conversión más profunda del corazón. Con la gracia de Dios, uno puede esperar que, con el tiempo, pueda encontrar su camino hacia la Iglesia Católica. En un podcast que analiza esos momentos de protección divina, los presentadores comentaron sobre la naturaleza de los intentos de asesinato y la dificultad de discernir la mente de Dios. No se debe intentar discernir la mente de Dios, señaló un presentador. Pero creo que hay pequeñas señales a lo largo del camino que Dios nos da, su mano está en la historia. Para quienes ven la historia como una mera serie de acontecimientos materiales aleatorios, una cosa sucede debido a otra, es posible que pasen por alto esas señales divinas. Independientemente de las opiniones individuales sobre el presidente Trump, hay una verdad que sigue siendo clara. Cada vida es preciosa, especialmente la de los más vulnerables, como los no nacidos. Todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios, y nuestro tiempo en la tierra es fugaz. Llegará un día en que no habrá más guerra, ni más violencia, ni más división política. Dios reinará supremo, y Jesucristo será nuestro Rey para siempre. La pregunta esencial sigue siendo,
¿Elegiremos seguirlo ahora o permitiremos que Satanás se convierta en nuestro amo eterno al rechazar al Rey de Reyes? El 13 de mayo de 2001, durante la ordenación de nuevos sacerdotes en Roma, el Papa Juan Pablo II reflexionó sobre el significado de la fecha, un día en el que conmemoramos las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Yo mismo experimenté su protección el 13 de mayo, hace 20 años, comentó el Papa, reconociendo cuán profundamente había sentido la intercesión de la Santísima Virgen en su propia vida. Es importante recordar que las apariciones de Nuestra Señora en Fátima siempre tuvieron lugar el día 13 de cada mes. Permanezcamos firmes en nuestra fe y en nuestras oraciones, continuó el Papa Juan Pablo II. Nuestra Señora de Fátima intercede por nuestra nación, que está cada vez más dividida. Ayuda a poner fin al aborto y toca los corazones de los pecadores. Sana al presidente Trump y lleva a todas las personas de regreso a tu Hijo. Restaura nuestra gran nación para que podamos confiar verdaderamente en Dios. Te pedimos todo esto a través de la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, y si es tu voluntad, guía e ilumina al presidente Trump en sus decisiones. Ponemos nuestra plena confianza en ti, Señor. Amén. De cara al futuro, muchos creen que la revelación completa del tercer secreto de Fátima se producirá en 2025. El 13 de junio de 1917, bajo el radiante sol portugués, Lucía, Francisco y Jacinta se reunieron en Cova da Iria, un claro rodeado de olivos, y fueron testigos de un milagro que cambiaría para siempre sus vidas y la historia del mundo. En ese día trascendental, la Virgen María, conocida por nosotros como Nuestra Señora de Fátima, se apareció a los niños y les reveló los 3 secretos que permanecerían ocultos a la vista del público durante generaciones. Los secretos, que incluían profecías de sufrimiento, guerra e intervención divina, siguen teniendo un significado profundo y misterioso para los fieles hasta el día de hoy. Mientras esperamos la revelación completa de estas profecías, persiste la pregunta: ¿estará el mundo preparado para el pleno desarrollo del mensaje de Fátima? Solo el tiempo lo dirá. Los 3 secretos de Fátima, aunque difíciles de comprender en su totalidad en el momento en que fueron revelados, tienen el poder de dar forma al futuro de la humanidad. En 2000, el Vaticano reveló el tercer secreto, que describía una cruda visión de destrucción y desesperación. A pesar de su tono ominoso, la Iglesia Católica ha interpretado en gran medida el secreto como un reflejo de las pruebas pasadas en lugar de predecir los acontecimientos futuros. Sin embargo, a medida que nos acercamos al año 2025, algunos creen que la profecía está a punto de hacerse realidad, lo que despierta tanto miedo como fascinación en todo el mundo. Al aproximarnos al año 2025, muchos están dirigiendo su atención a las crisis actuales que afectan al mundo, preguntándose si estos acontecimientos inquietantes son el comienzo del desarrollo del tercer secreto de Fátima. Esta profecía puede servir como una advertencia poderosa, alertándonos sobre las calamidades que nos esperan y exhortándonos a reevaluar cómo vivimos hoy. Nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones, tanto como individuos como comunidad global, y a considerar el impacto que estamos teniendo unos en otros y en el mundo que nos rodea. Si bien los mensajes de Fátima se transmitieron a través de visiones específicas, también conllevan llamados atemporales a la reforma personal, el arrepentimiento y el cuidado mutuo. Estos temas universales resuenan profundamente hoy, mientras el mundo se enfrenta a desafíos como el cambio climático, la desigualdad social y el conflicto global. El mensaje de Fátima nos anima a no quedarnos sentados esperando pasivamente que se desarrollen los acontecimientos, sino más bien a tomar medidas activas hacia un cambio positivo. Al adoptar valores compartidos de compasión, justicia y amor, podemos trabajar juntos para construir un mundo más armonioso. De esta manera, el mensaje de Fátima tiene el potencial de unir a personas de todos los ámbitos de la vida, fomentando la cooperación, la comprensión y la paz. Esta puede muy bien ser la lección más vital de Fátima para nuestro tiempo, un llamado a la unidad y la acción colectiva frente a los desafíos que nos esperan. Un elemento innegable de la visión, en particular la representación del infierno, sirve como un duro recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia de vivir una vida recta. Nos insta a alejarnos de la oscuridad y el pecado, eligiendo en cambio seguir la luz de la fe y el amor. El concepto del fin del mundo no es meramente una idea abstracta,
es una posibilidad muy real que debemos tomar en serio. Sin embargo, el milagro del sol, presenciado por miles de personas en 1917, no fue solo una demostración impresionante del poder divino, sino también un símbolo profundo de la presencia duradera de la Virgen María en el mundo. Incluso en los tiempos más oscuros, el milagro ofrece un mensaje de esperanza, recordándonos que la redención siempre está a nuestro alcance. Es un testimonio del amor y el cuidado inquebrantables que Dios, a través de su Madre, brinda a la humanidad. Al mirar hacia el año 2025, muchos creen que la destrucción prevista en el tercer secreto de Fátima se hará realidad, trayendo consigo más calamidades y pruebas, de la misma manera que los eventos de la Segunda Guerra Mundial estuvieron vinculados en su día a las profecías de Fátima. Esta sensación de desastre inminente ha provocado pánico entre algunos que se aferran a estas predicciones. Sin embargo, los mensajes de Fátima exigen algo más que miedo, exigen una reflexión profunda y una preparación espiritual. El verdadero desafío no es reaccionar por ansiedad, sino utilizar las profecías como una oportunidad para crecer, tanto como individuos como colectivo. Ya sea que veamos las profecías como predicciones literales o como enseñanzas metafóricas, la moraleja esencial sigue siendo la misma: debemos usarlas como una guía para un cambio positivo en el mundo. Los mensajes de Fátima nos instan a priorizar la empatía, la paz y los valores comunitarios mientras buscamos crear un mundo mejor. Al reflexionar sobre el centenario de las apariciones, resulta evidente que estos mensajes han tenido un impacto profundo y duradero, influyendo en innumerables personas e inspirándolas a realizar actos de bondad, fe y justicia. La historia de Fátima refleja los temores y las esperanzas compartidas por la humanidad. En esencia, se trata de encontrar la luz en los tiempos más oscuros y buscar la ayuda divina en momentos de incertidumbre. Los mensajes de Fátima resuenan con tanta fuerza porque son simples pero profundos, y nos llaman a volver a valores fundamentales como la paz, el arrepentimiento y la oración. Nos recuerdan que, sin importar cuán complejo pueda volverse el mundo, los principios básicos del amor y la rectitud siguen siendo guías eternas para nuestras acciones. Con el paso de los años, la importancia de Fátima no ha hecho más que crecer, influyendo no solo en las personas, sino también en las prácticas más amplias de la Iglesia y en los debates espirituales en todo el mundo. El centenario de la aparición es un conmovedor recordatorio del paso del tiempo y ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo estos mensajes siguen inspirando un cambio positivo. Incluso en las complejidades de la vida moderna, todavía podemos recurrir a verdades atemporales para guiar nuestras elecciones y acciones. El legado de Fátima demuestra que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. A través de los mensajes de Fátima, aprendemos que las perspectivas espirituales pueden capacitarnos para enfrentar los problemas globales con un sentido de propósito y fe. La verdadera fuerza de estos mensajes reside en su capacidad de inspirarnos a trabajar por un futuro más brillante, no solo para nosotros sino para las generaciones venideras. Se espera que el evento profetizado asociado con Fátima sea un fenómeno global, un llamado innegable a la humanidad para que despierte de su letargo espiritual y preste atención a la advertencia urgente del ángel. Si bien la naturaleza exacta de esta advertencia sigue siendo incierta, muchos creen que se manifestará como un evento repentino y catastrófico, un suceso que sacudirá la tierra y sacará a la humanidad de su complacencia. Esta intervención divina se considera un precursor de la gran tribulación, un llamado final al arrepentimiento, que insta a la humanidad a abandonar sus formas destructivas y buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. Cuando se trata de las profecías de Fátima, es importante lograr un equilibrio entre la fe y el escepticismo. En tiempos de incertidumbre, la gente suele recurrir a su fe en busca de consuelo y orientación, y encuentra significado en las enseñanzas y profecías religiosas. Estas profecías pueden reforzar la fe, proporcionar un sentido de propósito o destino y dar la impresión de que un poder superior está moldeando activamente la historia. Sin embargo, es igualmente importante abordar estos mensajes proféticos con una perspectiva crítica. Las malas interpretaciones pueden conducir al miedo, la confusión o incluso a acciones irracionales, por lo que una actitud reflexiva y perspicaz es esencial para comprender su verdadero significado. Para muchos,
Los mensajes de Fátima son un llamado a volver a los valores espirituales fundamentales y a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan no solo a los demás sino al mundo mismo. Estos mensajes no necesariamente tienen que verse como predicciones sobrenaturales para ser significativos, pueden entenderse como recordatorios atemporales de la importancia de vivir vidas caracterizadas por la bondad, la integridad y la fidelidad. Nos instan a reconectarnos con nuestro llamado superior y permanecer vigilantes en nuestra búsqueda de la rectitud, independientemente de las circunstancias externas. El 17 de noviembre de 2001, la hermana Lucía se reunió con el arzobispo Bertone para tratar las afirmaciones sobre otras predicciones ocultas relacionadas con el tercer secreto de Fátima. Esta reunión fue documentada en el libro Hermana Lucía, El secreto de Fátima no contiene más misterios. Durante su conversación, la hermana Lucía confirmó que había leído y reflexionado cuidadosamente sobre el folleto publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmando que todos los detalles que contenía eran exactos. A los que creían que partes del secreto habían sido ocultadas deliberadamente, les dijo con firmeza, todo ha sido publicado. No queda ningún secreto. También se refirió a las afirmaciones de nuevas revelaciones, diciendo, no hay verdad en esto. Si hubiera recibido nuevas revelaciones, las habría compartido solo con el Santo Padre. Antes de su muerte, la hermana Lucía hizo una sorprendente predicción. La batalla final entre Cristo y Satanás se centraría en el matrimonio y la familia. El cardenal Carlo Cafara, que recibió una carta de la hermana Lucía cuando era arzobispo de Bolonia, Italia, compartió esta visión en una entrevista en 2008. La hermana Lucía había escrito, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. No tengas miedo, le aseguró, porque quien trabaje por la santidad del matrimonio y la familia siempre será combatido y se le opondrá de todas las maneras posibles. Esta es la cuestión decisiva. Y concluyó diciendo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza. El cardenal Cafara reflexionó que durante las conversaciones con el Papa San Juan Pablo II, quedó claro que la familia no era solo una unidad social sino el fundamento mismo de la creación. Afirmó, si se daña este pilar, se derrumba toda la estructura, una verdad que resuena con creciente urgencia en el mundo de hoy. De hecho, cuando presenciamos la erosión de los valores familiares y la desestabilización de las estructuras sociales fundamentales, este mensaje se vuelve aún más relevante. Estamos en una coyuntura crítica de la historia, y quienes comprenden la santidad del matrimonio y la santidad de la familia ven esto como la cuestión decisiva de nuestro tiempo. Las discusiones en el Vaticano sobre el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos reflejan un tono de optimismo cauteloso. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha expresado su esperanza de que el liderazgo de Trump ayude a sanar las profundas divisiones de la sociedad estadounidense. Parolin enfatizó la importancia de la sabiduría y la unidad, particularmente en el contexto del liderazgo de Trump para abordar las tensiones dentro de la nación. En una conferencia en Roma que marcó el 75 aniversario de las Convenciones de Ginebra, Parolin señaló que Trump podría desempeñar un papel fundamental en la reunificación de una América fracturada y en el fomento de la sanación en medio de una discordia generalizada. Esta esperanza no es solo un reflejo de la influencia política de Trump, sino también de un deseo de paz y unidad, algo que muchos consideran esencial para el futuro de la nación. En estos tiempos turbulentos, los mensajes de Fátima y las palabras de personas como la hermana Lucía sirven como potentes recordatorios de la batalla espiritual en curso por el alma de la humanidad. Nos llaman a proteger la santidad del matrimonio, a defender la familia y a vivir de una manera que honre la luz de la fe, especialmente mientras enfrentamos los desafíos que tenemos por delante. Frente a la agitación social, la disparidad económica y la confusión moral, el mensaje de Fátima sigue siendo claro: la preservación de la familia y la fe es fundamental para la restauración de un mundo roto. La visión descrita en el tercer secreto de Fátima es una representación poderosa y aleccionadora de los desafíos y sufrimientos que la Iglesia y el mundo pueden enfrentar si la humanidad no atiende el llamado de Dios al arrepentimiento. En la visión, el Santo Padre, simbolizado por un papa vestido de blanco, asciende una montaña con otros clérigos y fieles, enfrentando dificultades tanto físicas como espirituales en el camino.
El papel central del Papa en la visión subraya el sufrimiento y el dolor de la Iglesia mientras navega por las pruebas de un mundo cada vez más hostil a la fe. La ciudad en ruinas y medio destruida representa las devastadoras consecuencias del pecado, la violencia y el alejamiento de las enseñanzas de Dios, mientras que la espada ardiente del ángel, apuntando hacia la tierra, significa la urgente necesidad de arrepentimiento. La publicación del Tercer Secreto en 2000, que contenía esta visión, provocó intensos debates sobre sus implicaciones. Algunos especularon que la visión era una referencia directa al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, y que la experiencia cercana a la muerte del Papa se consideraba un cumplimiento de esta profecía. Esta conexión ha dado lugar a debates en curso sobre la relevancia de los mensajes de Fátima en los tiempos contemporáneos, y muchos reflexionan sobre el papel de la Iglesia en un mundo que parece estar volviéndose más secular y hostil a los valores cristianos. El mensaje central de Fátima, sin embargo, no es de desesperación, sino de esperanza y redención. A pesar de la naturaleza ominosa de la visión, el llamado a la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María sirve como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. La imagen del Papa y de otros que se enfrentan a la violencia y al martirio destaca las luchas actuales de la Iglesia, pero también simboliza la batalla espiritual más amplia que los fieles deben afrontar en sus vidas personales. Sugiere que el sufrimiento, cuando se ofrece en unión con Cristo, tiene un valor redentor y puede ser un poderoso medio de santificación. La visión también subraya la importancia de la intercesión de María, ya que ella desempeña un papel clave en la protección de los fieles de la destrucción total. El llamado repetido a la penitencia, 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 es un claro llamado a la humanidad para que regrese a Dios, especialmente en tiempos de crisis. La visión nos llama a una comprensión más profunda de la penitencia, no solo como una forma de evitar la destrucción física o material, sino como un camino hacia la renovación espiritual y la reconciliación con Dios. Frente a las crisis morales y espirituales, ya sea el secularismo, el materialismo o la erosión de los valores tradicionales, este llamado a la penitencia sigue siendo tan urgente como siempre. Aunque la interpretación oficial del Vaticano se centró en el contexto inmediato del intento de asesinato del Papa y los juicios a la Iglesia, el mensaje más amplio de Fátima señala los peligros espirituales que amenazan al mundo en general. La visión sirve como un llamado de atención, instando a los fieles a permanecer vigilantes, a profundizar su compromiso con la oración y a trabajar por un mundo construido sobre la paz, la justicia y el amor de Dios. El mensaje de Fátima, lejos de ser una mera curiosidad histórica, sigue ofreciendo orientación y esperanza, llamando a la humanidad a una relación transformadora con Dios y su Iglesia. En este sentido, los mensajes de Fátima, especialmente los que se encuentran plasmados en el Tercer Secreto, ofrecen un profundo e intemporal llamado a los fieles a abrazar la oración, la penitencia y la devoción. Estas enseñanzas alientan a los creyentes a permanecer firmes en su compromiso con Dios, particularmente en tiempos de prueba y adversidad. El papel recurrente de la Virgen María como poderosa intercesora resalta su función vital de guiar y proteger a los fieles en sus luchas espirituales, actuando como una fuente de fortaleza frente a la guerra espiritual. El aumento de la apostasía y el secularismo en los siglos XX y XXI no ha erradicado la era de los mártires, sino que la ha remodelado en formas nuevas y a menudo más insidiosas. Solo en el siglo XX, el sufrimiento de los cristianos, particularmente bajo regímenes opresivos en lugares como Rusia, sirve como un duro recordatorio de que el llamado a la oración, la penitencia y el arrepentimiento sigue siendo urgentemente relevante. A pesar del testimonio continuo de estos mártires, el mensaje de Fátima no ha sido acogido plenamente, lo que ha llevado a un debilitamiento de su poder transformador en los tiempos contemporáneos. En concreto, el llamamiento a la conversión de Rusia, una de las peticiones centrales de María, sigue sin cumplirse, y sigue llamando a los fieles a responder con oración y compromiso. La súplica de Fátima de oración por el Papa, aunque es una petición difícil para algunos papados, sirve tanto como un desafío espiritual como una poderosa fuente de fortaleza para la Iglesia. Las pruebas que enfrentan los líderes de la Iglesia, tanto físicas como espirituales, hacen que la necesidad de una intercesión constante sea aún más urgente.
Se recuerda a los fieles la importancia de buscar la protección de la intercesión de María mientras la Iglesia enfrenta luchas constantes, ya sea por el secularismo, la división interna o la persecución externa. Esta súplica sirve como un llamamiento a los fieles no solo a orar por el Papa, sino también a participar activamente en la defensa espiritual de la Iglesia en sus muchas formas de sufrimiento. Los mensajes de Fátima, aunque arraigados en el contexto del siglo XX, no son meras reflexiones sobre acontecimientos pasados, sino un llamamiento continuo a la acción en el presente. Nos instan a permanecer vigilantes ante la decadencia espiritual, la confusión moral y las crisis políticas que a menudo surgen cuando la sociedad ignora o rechaza la guía de Dios. Las profecías de Fátima actúan como un espejo y una hoja de ruta, ofreciéndonos perspectivas sobre el camino que nos espera si la humanidad no presta atención a las advertencias. Estos mensajes, llenos de amor y gracia, nos llaman a volver a nuestras creencias fundamentales en la fe, la oración y el arrepentimiento, valores que son esenciales no solo para la salvación personal sino para la sanación de un mundo fracturado. Frente a las luchas morales y los cambios sociales en curso, los mensajes de Fátima mantienen su urgencia. La tensión entre la luz y la oscuridad, la fe y el rechazo de los valores religiosos, sigue dando forma al panorama mundial. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, el llamado a la oración y al arrepentimiento, acompañado de la promesa de la intercesión de María, ofrece un faro de esperanza y un camino hacia la transformación. A medida que avanzamos, la unidad de todos los creyentes, a través de la oración, la penitencia y la búsqueda de la paz interior, es más crucial que nunca. En esta unidad, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, sabiendo que la luz de Dios nos guiará. María, nuestra firme intercesora, está lista para ayudarnos a atravesar las pruebas que nos esperan. Los mensajes de Fátima nos recuerdan que estas pruebas no carecen de propósito y nos ofrecen un camino hacia la salvación si elegimos responder a su llamado con un corazón lleno de oración y una fe firme.